A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los efectos de la radioterapia en la cavidad oral. Contamos con la presencia del doctor Jorge Luis López, que también nos va a ayudar con el programa de hoy. Muchas gracias, doctor Alejandro Castillo. Si bien la radioterapia utilizada para tumores, sobre todo malignos del área de cabeza y cuello, tiene un efecto benéfico o coadyuvante a través de los años que se ha investigado esto, pero causa ciertos inconvenientes, ciertos malestares, ciertas complicaciones a nivel de la cavidad oral cuando se recibe este tipo de radioterapia, y que vamos a ver que depende mucho no solo de la radioterapia como tal, sino también depende de la condición del paciente, depende de la dosis que se utiliza de radiación para el paciente, y que presenta ciertos inconvenientes en la cavidad oral, y que tanto los pacientes como los odontólogos deben saber formas preventivas y tratamientos post de este tipo de complicaciones que se dan en la radioterapia. Y una de las principales que veremos, que es de las más complicadas, que es la necrosis ósea, conocida como osteoradionecrosis. Pues bien, vamos a ver en imágenes. A continuación tenemos la mucositis. La primera, bueno, todos los efectos que vamos a ver en cavidad oral. Hay efectos primarios agudos y efectos tardíos de la cavidad oral. Los efectos primarios se observan principalmente en dosis que son entre 30 hasta 50 GY, que se llaman, que son la cantidad de RADS que le dan al paciente en la coadyuvación de radioterapia. Vamos viendo en las imágenes. Primero tenemos la mucositis. Sí, como se observa a continuación, la mucositis puede aparecer a partir de la segunda semana del tratamiento con radioterapia y puede persistir de forma activa por entre 2 a 3 semanas. La severidad de la mucositis va a depender, como ya habló el doctor antes, de la dosis y de la duración de la terapia con radiación, y afecta principalmente a la mucosa no queratinizada que tenemos en boca. Aquí se observan algunas imágenes en la anterior diapositiva que se encuentran en la parte inferior de la lengua, en el piso de la boca, también a nivel de la mucosa de los labios, como estas zonas eritematosas, inflamadas, enrojecidas, que aparecen tras la aplicación de radioterapia en estos pacientes. Vamos a ver en la siguiente imagen también. Sí, la radiodermitis. Estos casos de afectación de la piel se da también en dosis altas, sobre todo cuando es de tumores de cuello o de zona mandibular inferior. Es una especie de quemadura. A más de 30 GY que se utiliza, ya puede presentar cierta descamación de las células de la piel, ¿no? Sobre todo afecta a nivel de la epidermis, de la capa de la piel, en esta zona donde se recibe radiación. ¿Sí? Vamos viendo a continuación también lo que tú hablabas, mira, mucositis labial y bucal. Estos ya son eritematosa de lengua y labios, ya en cantidades más altas de dosis y de mayores días, sobre todo en casos en que hay tumores mayores a 4 centímetros,
la radiación utiliza de 65 a 70 GY, que es donde más complicaciones van a presentarse en la cavidad oral, ¿sí? Vamos viendo igual en la siguiente imagen la alteración del gusto. Esta alteración del gusto, conocida como disgeusia o ageusia o hipogeusia, los tres términos que se utilizan para las diferentes formas de tratar el sabor. Los pacientes en tratamiento de la cavidad oral pueden presentar esta pérdida o alteración del gusto, ya que las papilas gustativas son radiosensibles, es decir, la alteración de los rayos, de los isótopos que se liberan, producen esta atrofia, pero que es reversible en la mayoría de casos. Es reversible en esto. Tenemos la necrosis mucosa. Estas se llaman telangiectasias o necrosis de los epitelios de la encía y de la mucosa queratinizada, sobre todo a nivel del borde mandibular sublingual. Hablemos de que la mayoría de este tipo de problemas de la cavidad oral en radioterapia se presentan más en mandíbula que en maxilar, porque el maxilar es un hueso y un tejido más esponjoso, más vascularizado, exacto, más irrigado, mientras que la mandíbula tiene una irrigación limitada por una sola arteria y que hace que haya mayor dificultad para este tipo de dosis de radioterapia. Seguimos viendo. Bueno, estas por lo general son las manifestaciones agudas, ¿no? O las que se presentan a dosis habituales o bajas de esta radioterapia. También se presenta mucho la disminución de saliva, que vamos a ver a continuación, la serostomía, la hiposialia, ¿sí? La candidiasis también está presente o puede presentarse, que es la infección más común de la cavidad oral. Los pacientes reciben radioterapia y afecta generalmente el paladar blando, la lengua, la mucosa yugal. Esto es un tipo de hongo que al ser irradiado el paciente en tumores de cabeza y cuello, tiene un efecto adverso, puede tener en dosis mayores de 45 o 50 GY, puede llegar a presentar este problema y que debemos estar preparados para antifúngicos, prescribir al paciente cremas antimicóticas para paliar este tipo de problema, ¿sí? Aquí es lo que se presenta, la osteonecrosis por radiación. Quizás esta es la complicación más grave de la radiación a los pacientes de cabeza y cuello y que se presenta en boca. Esta osteoradionecrosis post-radiación dice que, la literatura te dice que el 37% de los pacientes que reciben radioterapia mayor a 65 o 70 GY presentarán osteoradionecrosis, es decir, muerte del hueso, y que los factores principales para su desarrollo son extracciones dentales luego de la radioterapia, en aproximadamente 2 meses a 1 año, que se haga extracciones. El 76% de los casos presentará osteoradionecrosis. Lo otro puede haber en pacientes desdentados también, más desde en los dentados, pero en los pacientes dentados también puede haber aparición espontánea, es decir, sin ninguna causa aparente. Exacto, ninguna causa. En los dentados también, eso es entre el 29-30%, pero hay un 75-76% que puede aparecer osteoradionecrosis. Las complicaciones orales inmediatas producto de la radiación consisten en daño en las mucosas y las glándulas salivales. Vamos a ver más adelante que tú nos vas a explicar cómo aumenta el número de caries. Es por esto, no es porque en sí las piezas dentales se afecten. Sí hay afectación, pero la mayor afectación es salivación. Exacto, que si el radio de la radioterapia invade glándulas parótidas, por ejemplo, que son las más grandes, va a haber una serostomía, va a haber una hiposalivación y va a haber un aumento de caries de gran magnitud, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Claro, efectivamente, no es que directamente induce por algún efecto que aumente la caries la radiación, sino que, como ya explicaba el doctor,
es el efecto sobre la disminución en la producción de saliva, que induce que haya menos remoción mecánica, porque la saliva lo que hace es una remoción mecánica a través del líquido de salivación que nosotros nos tragamos, y se van algunos microorganismos, restos alimenticios que producen algún tipo de lesión, como en este caso la lesión cariosa. Como no hay este reflujo salival, este proceso de barrido de la saliva, se acumulan lo que son restos alimenticios y bacterias que son más, y estos pacientes son más proclives a la aparición de caries dentales. Exacto, susceptibilidad de infecciones, que es lo que vamos viendo, las complicaciones o los efectos tardíos de esta radioterapia. Mira las lesiones dentales, lo que era radiación cervicofacial. Estas piezas se ven desmineralizadas por la falta de líquido salival, y no solo el fluido, sino también mucinas, actinas, proteínas, enzimas que coadyuvan a que el estado de salud de la salud dental, la salud periodontal o la enfermedad periodontal en este caso, también es un desencadenante de que la radioterapia afecte más y que produzca osteoradionecrosis. El trismus post-radiación, este también es una complicación, el no poder abrir correctamente la boca, dificultad, porque la radioterapia, debe saber el paciente que afecta, cuando es en cabeza y cuello, afecta a los músculos masticatorios y al hueso, a la articulación temporomandibular, sobre todo en dosis mayores de 50, ya se presenta este tipo de problemas en articulación y en músculos masticatorios, por eso la dificultad. Lesiones dentarias post-extracción son las productoras, como hablamos hace un rato, de la osteonecrosis o la radionecrosis. Importante tener presente que debe hacerse tratamientos preventivos, extracciones, endodoncias, previos a la aplicación de radioterapia que sepa el paciente, y debe ser obligatorio por parte del oncólogo remitir a su paciente al control odontológico si va a recibir cabeza y cuello, radiación. ¿Sí? Seguimos viendo. Dismorfia post-radiación. La radiación produce, anormalidad del hueso. Entonces hay un cambio. Los pacientes pueden llegar a hacer clase 2 por la radiación. Sobre todo cuando son carcinomas epidermoides en cavidad oral, que es el más común en la cavidad oral y es el que recibe radioterapia y que se ve afectado los diferentes tejidos y órganos de la cabeza y cuello. ¿Sí? Vemos también en una imagen que vamos a pasar a continuación, van a ser cómo unos pacientes pueden utilizar estas prótesis protectoras para la radiación durante la aplicación de la radioterapia en cabeza y cuello. Si bien al paciente se le pide que no utilice placas durante la aplicación de radioterapia, esta placa pueden utilizar durante la aplicación del procedimiento de radioterapia. Son unas placas protectoras que muchas veces contienen plomo también para evitar que se irradien mucho los tejidos circundantes. Sí, esto es importante lo que has mencionado, y que las prótesis también pueden ser causantes de osteoradionecrosis en el hueso, cuando están mal adaptadas o cuando estas no hacen su efecto. Es preferible que el paciente use lo menos posible la prótesis y que esté bien adaptada para que no produzca este tipo de problemas. ¿Sí? La base fundamental otra endodoncia post-radiación. Tratar de salvar las piezas dentales que no han sido tratadas anteriormente y que ya recibieron radioterapia, y que una extracción tiene una probabilidad, como decía, del 37% de que le dé una osteonecrosis al extraer esta pieza. Entonces aquí lo que se hace es tratar de salvarla o mantenerla en cavidad oral el más tiempo posible para evitar una cirugía y que produzca muerte del hueso. ¿Sí? Las bases fundamentales de la osteoradionecrosis son que tiene una hipovascularidad, hipocelularidad e hipoxigenación. Esas son las 3 H's de la osteonecrosis. Es decir, esto hace que el hueso muera. Sí, el paciente que está recibiendo radioterapia puede estar consciente de que está con un proceso de osteonecrosis cuando hay una zona de hueso expuesto que durante semanas no cicatriza, no cura.
En muchos casos iniciales ni siquiera es doloroso, simplemente aparece el hueso expuesto, el hueso abierto, sin nada de tejido, de epitelio que se le vaya cubriendo. Sí, y vamos a ver en imágenes también que tenemos a continuación lo que explicábamos, la complicación más grave de la terapia de radiación y que en la mayoría de casos es irreversible una vez que se presenta. Lo mínimo que se puede hacer son recesiones segmentarias, es decir, segmentos pequeños, y lo que vamos a ver a continuación es lo más común. ¿Sí? Mira, este es una osteonecrosis por extracciones. ¿Sí? El hueso ha muerto y una cantidad de tejido así de grande. Lo único que queda por hacer en la mayoría de casos es hemimandibulectomías o incluso mandibulectomía total, que vamos a ver es esto. El 1 al 5% de las osteoradionecrosis terminan en hemimandibulectomía, es decir, segmentos grandes, limitación del paciente para su vida, y este tipo de problemas incluso comprometer la vida del paciente dependiendo de la edad, el trastorno sistémico que tenga. Eso también ocasionará problemas. Los pacientes que tienen arteriosclerosis, como taponan las arterias, tienen más riesgo de sufrir osteoradionecrosis si han recibido radioterapia de cabeza y cuello en un tumor a nivel de esta zona. A continuación vamos a ver las imágenes de los programas de atención en esto. Claro, como hablábamos antes, es primordial que haya una atención profiláctica, es decir, previa a la aplicación de radioterapia por parte del odontólogo, que el oncólogo remita al odontólogo para que le haga un correcto diagnóstico, análisis y le haga los tratamientos que el paciente requiere. ¿Sí? ¿Qué más se le instruye al paciente? Sobre una correcta higiene oral para que durante el tratamiento el paciente no esté con ninguna complicación que requiera algún tratamiento tipo extracciones, por ejemplo. ¿Sí? Se le envía al paciente correctas formas de cepillado, el uso de hilo dental, el uso de enjuagues con gluconato de clorhexidina y también la aplicación de flúor neutro. Estos son lo que se hace antes de la terapia. Durante la terapia, obviamente, el paciente tiene que mantener una correcta higiene oral, evitar alimentos que sean cariogénicos, y se puede utilizar también sustitutos de saliva, ¿sí? Saliva artificial, y también aplicaciones de flúor pueden ser realizadas por el odontólogo. Aquí vemos otra vez cómo, aquí está el protocolo, ¿no? Cómo a los pacientes se le están haciendo restauraciones, todo lo que sea operatoria dental, calzas, coronas, puentes, antes del proceso de endodoncias, antes de que reciba la radioterapia. Sí. Es muy importante también tener en cuenta los tratamientos que nos va a explicar un poco más también el doctor Jorge Luis. Bueno, en lo que es tratamientos preventivos pre y post, usar el digluconato de clorhexidina al 0.12%, un enjuague bucal que debe ser usado por lo menos 3 veces al día, el aplicar fluoruros de estañoso al 2%, a nivel gel, cremas, todo esto va a ayudar a aliviar problemas de caries, problemas de mucositis, problemas a nivel de la cavidad oral, de los problemas agudos que da la radioterapia. Pero también queremos aclarar algo que es muy importante en este programa. Es decir, que cuando un paciente tiene que someterse a cirugía periodontal, extracciones dentales, y ya se conoce que va a recibir radioterapia, lo mínimo para hacer estos procedimientos y que cicatrice el tejido antes de recibir la radiación es mínimo 3 semanas. Eso debe ser como mínimo para que hacer este tipo de procedimientos y el paciente pueda acudir a la radioterapia y aminorar los síntomas y sobre todo reducir lo que es el riesgo de osteoradionecrosis, que es el más grave de todos. En la literatura te dice que debería, si se van a hacer extracciones o se van a hacer post-radiación, debería no hacerse en menos de un año. En menos de un año no debería. Pero ¿qué resulta si hay una emergencia, un absceso o algo que se ha presentado? Hay que tomar ciertas medidas y aquí, aparte de hacer el tratamiento, la antibiótico-terapia y esperar a que no pase, también ahí es lo que se promueve la oxigenoterapia o el oxígeno hiperbárico, que son entre 20 sesiones de 20 a 30 horas
en cámaras atmosféricas de 2 a 2.4 atmósferas, que se llega a cerca de un 80% de oxígeno en el cuerpo para devolver algo de oxígeno a estas zonas muertas, sobre todo cuando hay osteoradionecrosis. La desventaja quizás es sus costos, que son elevados, pero también otra desventaja es que no se puede usar en todos los pacientes, depende de su nivel sistémico o su estado sistémico, enfermedades pulmonares, pacientes que no pueden recibir este procedimiento por la cantidad de saturación de oxígeno que llega a recibir el cuerpo, ¿no? Claro, pero sí es una buena coadyuvante para el tratamiento de la osteonecrosis una vez que esté instaurado el tratamiento con oxígeno hiperbárico, como igual los enjuagues bucales, de mantenimiento, y lo más importante que hablábamos de la prevención, ¿no? Si algo prevenimos a tiempo, podemos evitarnos todos estos trastornos, estas consecuencias, estas complicaciones que muchas veces, como ya explicamos, pueden poner en riesgo incluso la vida del paciente, y no necesariamente el cáncer fue el que complicó la vida, sino el producto de la radioterapia. Y todo esto se debe informar al paciente, y yo pienso que en los hospitales donde se maneja oncología, sobre todo cirugía de cabeza y cuello, debe promocionarse, debe haber un protocolo de derivación a odontólogos, a atención primaria, atención especialista de odontología, para evitar, porque se podría evitar muchísimas complicaciones en esto de la radioterapia. Y no te olvides que la radioterapia también da con quimioterapia, con citotóxicos, tiene un mayor riesgo de dañar el hueso y dañar los tejidos. Y hay tumores que se tratan así por su dificultad o incluso por su invasión metastásica. Es por eso que debería haber un tipo de protocolos, los oncólogos, el médico tratante, incluso los radiólogos, los especialistas que van a proporcionar la radiación de cabeza y cuello, deben tener una interrelación con cirujano maxilo, cirujano oral o el odontólogo que esté tratando, para disminuir el tipo de complicaciones que la mayoría se van a presentar en esta radioterapia de cabeza y cuello. Se van a presentar, y que el paciente debe tener un conocimiento de esto. Es su derecho y su deber, y una obligación por parte de los profesionales en conocer que esto puede pasar, y que si hago extracciones sin una historia clínica correcta, vamos a ocasionar una complicación y una vida limitada al paciente, o incluso a la muerte, con una osteoradionecrosis producida, como te decía, en el 75-76% por extracciones post-radioterapia. Claro, resulta muy importante todo lo que acabamos de mencionar. Cada vez son más los pacientes que reciben tratamientos de radioterapia, de quimioterapia, conjuntamente los dos. Muchos desconocen este tipo de lesiones, no saben las complicaciones que pueda haber, y por eso espero que el programa de hoy les haya quedado bastante claro. Como siempre saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden escribirnos a los teléfonos que están a continuación. Si quieren alguna cita perfectamente con nosotros, si tienen alguna duda, están bajo el tratamiento, alguno de estos tratamientos con alguna complicación, también pueden acudir a nosotros. No duden en hacerlo. Espero que todo haya quedado claro, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.